Y esta es una iglesia misionera. Y por lo tanto les puedo hablar franco. Cuando yo vine a Honduras, era jovencito, tenía 23 años. Y llegué en el año 1964. Yo me admiraba de las iglesias de Nueva York. ¿Qué visión misionera tenía? Yo iba a la iglesia Juan 3:16, que pastoreaba Ricardo Tañón, Emilio Benítez. Y todos los sábados y domingos salían a la calle con una bandera a predicar. Y el culto más grande que tenían era el culto misionero. ¿Cómo se llenaba la iglesia con los cultos misioneros? Hoy la misión está en extinción. Ya no salen misioneros. Como dijo el hermano Porfirio, enchapado al antiguo. Y ya las iglesias no le dan importancia a la misión. Se ha distorsionificado la misión y se ha perdido la visión. Y yo hago una pregunta: ¿por qué se ha perdido la visión misionera? ¿Por qué? Porque cuando algo pasa, causas tienen que haber. ¿Por qué se perdió la visión? Yo voy a relatarle la causa principal de por qué las iglesias han perdido la visión y por qué han caído en la condición actual. Se quedan sentados porque hay varias citas que vamos a leer. Búsquense Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Antes de leerlo, vamos a dar un marco histórico. Pablo le escribe a un hijo espiritual llamado Timoteo. Posiblemente Timoteo le escribió a Pablo planteándole algunos problemas. Y como padre espiritual, Pablo le aconseja a Timoteo lo que tiene que hacer. Las dos epístolas a Timoteo, la primera y la segunda, son consejos de Pablo a su hijo espiritual, que está en el ministerio. Y en este caso, en segundo de Timoteo 2:2, le encarga algo muy importante para que la palabra no se pierda en el vacío. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo quiero remarcar dos palabras: fieles e idóneo. Esa es la clave del éxito en el ministerio. Esa es la clave del éxito en misiones. Y esto es lo más difícil: hallar hombres fieles e idóneos. ¿Qué significa ser fiel? Que lo que reciben lo transmitan tal como lo aprendieron, sin añadirle nada. ¿De dónde vienen las tradiciones católicas? De una enseñanza que se fue deformando lentamente. O sea, yo doy una enseñanza y el que la recibe la transmite añadiéndole algo, y vamos añadiéndole cosas, y cuando llega al final ya llega todo torcido. Es como decir: mire, en la esquina hubo un accidente y atropellaron a una persona. Y se lo contaste a alguien. Esta persona va y le cuenta al otro: mira, en la esquina hubo un accidente y mataron a una persona. Esa le cuenta a otra: mira, ahí en la calle que está cerca de la iglesia mataron a una persona y dieron a otro y se estrelló un carro. Y cuando llega la última persona, mataron a varios y el carro está destruido. La pregunta que me hago: ¿fue fiel en transmitir el primer relato a las generaciones venideras? ¿Hemos sido fieles en transmitirle a la iglesia la visión misionera que teníamos al principio? Cuando yo miro la realidad de la iglesia en Nueva York, ya no se predica visión, no se predica compromiso, no se predica sacrificio. Lo que se predica es prosperidad, comodidad, bienestar. Hemos perdido la fidelidad a la enseñanza. Cuando no se transmite lo que se enseña tal y como la Biblia lo enseña,
y le vamos añadiendo opiniones nuestras, vamos contaminando la enseñanza con la levadura. Y un poco de levadura daña toda la masa. ¿Cuántos saben hacer pan aquí? Levanten la mano. Qué pocos panaderos tenemos. Tú coges un 95-98% de harina y le añades un 3, un 5% de levadura. ¿Y qué pasa? Se hincha la masa. Idóneo, fieles, tomar la palabra como es. Idóneo. Esa palabra se usa mucho para decir hay que buscar la costilla idónea o la mujer idónea. Idónea no es igual. Idóneo es complemento. Es alguien que complemente tu ministerio, que te apoye en el ministerio, que tenga cosas que tú no tienes y que al recibir la enseñanza pueda apoyarte según su capacidad. Fieles e idóneos. Buscar hombres fieles e idóneos para que ellos puedan enseñar también a otros. Cuando la fidelidad y la idoneidad se pierde, entonces perdemos la visión y la misión. Voy a hablar de estas dos palabras, misión y visión. ¿Qué es misión? La gran comisión, la obediencia a la palabra, ir y predicar. Y aquí no hay excepción de persona, no hay que ser ministro. Todos nosotros que recibimos tenemos que dar lo que recibimos, porque por gracia recibimos y por gracia damos. Pero ¿por qué se ha perdido la visión y por qué se ha perdido la transmisión de la realidad original de la iglesia? Yo sé que los que son jóvenes no me van a entender. Los que tengan más de 60 años me van a comprender. Si es que entraron a la iglesia hace 60 años, 50 años. La iglesia de hace 50 años era una iglesia misionera, sacrificada, una iglesia que iba a las calles, una iglesia de visión. Pero hoy en día, ¿qué pasa con la iglesia? Nos hemos acomodado. Ya no veo bandera por las calles predicando. Ya no veo esa pasión misionera de querer salir. Nadie quiere salir porque nadie quiere sufrir. Porque con esta filosofía de pare de sufrir, todos queremos gozar. Y el evangelio es sufrimiento. Quien diga que el evangelio te quita el sufrimiento es un mentiroso. El que ama sufre, porque el que sufre ama. Quien no ama, no sufre. Ahora bien, ha habido un efecto cumulativo, imperceptible, y que nos ha llevado a perder el compromiso. ¿Qué es el efecto cumulativo? Lo voy a explicar mejor. Yo voy a visitarte a ti y tiene un niño de 1 añito. Veo a tu hijo, lo cargo y estoy con él. Y me voy y regreso a los 12 años. El niño tiene 13 y ya no lo conozco, ni él me conoce. Pero sin embargo, los padres que lo han estado viendo todos los días no se han dado cuenta del cambio que el niño ha tenido. Porque como está dentro. Voy a poner la ilustración de otra manera. Enrique me invita a su casa nueva. Se compró una casa, la remodeló. Y veo la casa bien linda, el color de las paredes vivos, las ventanas, todo perfecto. Y me voy. Y a los 12, 15 años lo voy a visitar. Y entonces descubro que la pared está opaca, que la ventana está rajada, que el techo tiene una hendidura, que por allí hubo una gotera. Pero él, como vivió dentro todo el tiempo, no se dio cuenta de los cambios que hubieron. Eso es lo que pasa. Los cambios son tan lentos e imperceptibles que vamos cambiando sin darnos cuenta la visión y perdemos la misión. Y hoy en día tenemos una iglesia completamente diferente a la que existía hace 40 años atrás. ¿Por qué se ha perdido la visión? ¿Por qué se ha perdido la misión?
¿Por qué hemos caído en un letargo, en un acomodamiento, en una ambición, en una codicia, en una adaptación a este mundo? ¿Por qué? Porque el diablo ha ido trabajando, socavando un principio que hoy no encuentro en ningún sitio: integridad. ¿Qué es integridad? Es una palabra muy grande. Para que me entiendan qué significa integridad, la integridad es el licuado de muchas características que hoy se han perdido porque no se predican ni se enseñan. Si yo cojo un poco de honestidad y lo echo en una licuadora, responsabilidad, puntualidad, fidelidad, entrega y compromiso, y lo echo todo en la licuadora y lo licúo, lo que sale de ahí se llama integridad. Ser íntegro es ser honesto, es ser responsable, es ser puntual, es ser fiel a la enseñanza. Eso es íntegro. Yo pregunto, ¿somos íntegros en la iglesia moderna? ¿Llegamos a tiempo? ¿Cumplimos lo que decimos? ¿Transmitimos lo que recibimos tal como lo recibimos? ¿Damos lo que debemos de dar por amor y no por interés o chantaje? ¿Somos íntegros en lo que hacemos? ¿Somos íntegros en nuestras finanzas? ¿Somos íntegros en nuestro tiempo? ¿Somos íntegros en nuestro trabajo? ¿Somos íntegros con las personas que amamos? Si hay integridad, hay fidelidad. Si hay fidelidad, hay compromiso. Si hay compromiso, hay bendición. Pero, ¿quién destruye la integridad y quién destruye la fidelidad? Porque tiene que haber alguien que destruya eso. Quizás la falta de ser fiel a la palabra nos lleva a cometer errores que nos van socavando y carcomiendo por dentro como carcoma, como cáncer. ¿Cuál es la enfermedad más grave que aqueja al mundo moderno y se nos ha colado en la iglesia? En Honduras, la escasez de agua que vive el país, que es caótica. En Tegucigalpa solamente dan agua 2 horas cada 30 días en algunos lugares. ¿Sí? Está fea la cosa. Se debe a que han talado los bosques, y a los bosques le cayó una plaga que le llamaban gorgojo, que se comió los árboles. Y cuando se destruye la naturaleza, se destruye la fuente de agua. Yo acabo de escribir un artículo que se llama La conversación entre un árbol y una nube. El árbol quedó solito, cortaron todos los árboles y quedó solito, y la nube se posó sobre él. Le dijo: agua, diga árbol, ¿quieres que te eche un poquito de agua? Y el árbol le contesta: no, ¿para qué? Si mi fin es morir también. Los humanos no respetan la naturaleza. No tire el agua aquí, déjalo que padezcan sed, para que sepan lo que nosotros valemos. Alguien me contó, no sé si es cierto, ¿verdad? Yo tengo una mata de aguacate que trae a la casa que no me ha dado aguacate. Y me dijo un hermano, coja la mata, denle unos cuantos correazos y castíguela. Hermano, ¿usted cree que eso? Mire, yo conozco una señora que tiene una mata de aguacate que le dio aguacate 1 año. Y no le dio aguacate 4 años. Y se enojó y cogió la faja y le pegó al árbol y le habló. Y al año siguiente le dio aguacate. No sé si es cierto. Pero todo lo que vive siente. Todo lo que vive siente, porque todo lo que vive crece, se multiplica. Y si crece y se multiplica, tiene vida. Quizás no como nosotros. ¿Qué destruyó la integridad y quién destruyó la fidelidad? Le voy a decir la causa de por qué la iglesia está como está hoy en día. ¿Por qué no hay visión? ¿Por qué no salen misioneros? ¿Por qué la misión ha pasado a un segundo plano y la comodidad a un primer plano? ¿Por qué? Primera de Timoteo 6:10. Ahí está la explicación. No se lo voy a leer, lo voy a castigar. El que no trajo Biblia no lo va a saber.
Primera de Timoteo 6:10. El que lo leyó, diga amén. Amén. Ya saben la causa. Lo voy a decir con una palabra: la ambición y el amor al dinero. Pensamos más en el bienestar que en el compromiso. Pensamos más en recibir que en dar. Pensamos más en no sufrir que sufrir. Pensamos y creemos que con el dinero se compra todo. Y sin embargo, los que más dinero tienen se suicidan porque lo tienen todo, pero no tienen nada. Bien dice Pablo ahí, raíz de todos los males, de todos los males. ¿Y qué es lo que está matando la visión misionera? ¿Por qué muchos jóvenes no están dispuestos a ir a un país a sufrir y a padecer? Porque se han acomodado, porque no quieren adaptarse ni ir a donde van a padecer. Porque para ser misionero, para servir a Dios, hay que tener claro un principio: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hoy en día todo se vende. Tristemente, hasta la bendición la venden en las iglesias, no en esta, pero hay iglesias que te venden la bendición. Estamos retornando a la Edad Media. Y no es algo común. Tratar de comprar a Dios para vivir bien es una tendencia muy humana. Nadie quiere padecer. Si yo hago un culto para ser próspero, se va a llenar. ¿Creen que se llena? Sí. Pero si hago un culto para sufrir y dar, nadie viene. ¿Sabe que ese fenómeno de tratar de vender la bendición, que se ha colado en muchas iglesias con una doctrina rara, que acomodan a la gente ofreciéndole el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, un evangelio de felicidad absoluta, donde todo es color de rosa y prosperidad, donde tanto das, tanto recibes? Eso me recuerda a mí lo que ocurrió en Hechos capítulo 8 versículo 20. Hechos 2:20. Había un tipo llamado Simón el Mago que cuando vio el poder del apóstol Pedro quiso comprar la bendición y le ofreció dinero para que le diera esa bendición, esa unción, ese poder que él tenía. Si fuera hoy en día los predicadores modernos, seguro que te la venden bien cara. Pero más bien Pedro lo reprendió, porque no puede el dinero comprar la bendición de Dios. El peor enemigo y la mayor tentación de la iglesia moderna es la ambición y el bienestar. Nadie quiere sufrir, nadie quiere sacrificarse, nadie quiere ser responsable. Y no voy a hablar de la puntualidad porque la Biblia enseña, y yo soy muy radical en esto: vuestro orar sea sí, sí y no, no. Y lo que es de más, del mal procede. Pero hoy en día, lo mismo es: doy que no doy, llego que no llego, hago que no hago. Tenemos un cristianismo adaptado a nuestros intereses y no a los principios del Evangelio. El bienestar y la prosperidad y la codicia ha matado la visión misionera. Y por eso hoy en día las iglesias tienen la misión como a los viejos a un rincón. Eres viejo, ya no sirve. La misión ya pasó. Ahora vamos a distraerlos y crear ambientes para que la gente esté contenta sin hacer sacrificio. Esa es la filosofía moderna que ha envuelto la iglesia y de la cual tristemente muchos cristianos están cayendo. Pero voy a terminar dejándole 4 principios básicos de los evangelios. Los 4 principios básicos que deben edificar una iglesia y que puede restaurar la visión misionera y el quehacer de la iglesia y el llamamiento. 4 principios sencillos.
Y estos 4 principios del Evangelio están en las enseñanzas de Cristo. Primer principio: Cristo no es un sanador, ni un prosperador, ni uno que nos saca de apuro. Cristo es el Señor, el soberano, el Kyrio, el todo. ¿Saben qué significa la palabra soberano? Que nadie está por arriba de Él y todos están por debajo de Él. ¿Quién se atrevería a ir delante del rey David o delante del rey Artajerjes o de un rey del Antiguo Testamento a decirle: Señor rey, yo te decreto y yo te ordeno? ¿Qué creen que haría un rey si alguien le llega a decretar y ordenar? Imagínense a la reina Esther cuando violó las normas, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de Esther? Conocen que tenía que interceder por su pariente Mardoqueo porque Amán quería matar a los judíos. Y Esther no podía ir delante del rey sin permiso. Y decidió ir sin permiso sabiendo que le podía cortar la muerte. Y el rey le extendió el báculo y la protegió. Quiere decir que nadie podía ir ordenar a un rey, ordenar a un soberano. Si Cristo es el Señor de la iglesia, Él es soberano, Él manda. Y por lo tanto, para que sea rey y soberano, tiene que tener un reino. Segundo principio, el reino. La iglesia es un reino. El evangelio que predicamos es el evangelio del reino. ¿Qué significa evangelio del reino? Que Cristo es soberano sobre la iglesia. Es el Señor, el pastor de los pastores. Entonces, si la iglesia es un reino y Cristo es el soberano, ¿qué somos nosotros? Siervos. Tercer principio, siervos, comprados para servir. Y lo dice Pedro: hemos sido comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Si somos siervos, no tenemos derecho a nada. Si no, le hace Lucas 17 para que veas cuando habla del siervo, el amo que tenía un siervo. El siervo está llamado para servir, hacer lo que el amo mande. Y yo pregunto, en la iglesia de hoy, ¿somos siervos con ese, como dice la palabra, rendidos incondicionalmente al señorío de Cristo? Tercer principio. Vamos a ver, ¿el primero cuál era? El primero, el Señor. El segundo, la iglesia es un reino. El tercero, todos somos siervos. Y cuarto, Dios escoge entre los siervos a personas que le cuiden cierta área de su reino y los nombra mayordomos. Quiere decir que el hermano Porfirio es un mayordomo. Yo soy un mayordomo. Todo el que tiene un liderato en la iglesia es un mayordomo. Dios le encomendó una misión, pero la obra no es del que hace la mayordomía, porque al fin y al cabo el mayordomo tiene que darle cuenta a su Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. El mayordomo es aquel al cual el amo o soberano le encarga administrar o cuidar un área de sus bienes. De manera tal que Dios ha puesto en la iglesia a pastores, misioneros, diáconos, síndicos, personas que como mayordomos ejercen una función para engrandecer el reino de Dios. Pero el mayordomo no es más grande que su Señor, sigue siendo siervo, con responsabilidad. Y si usted estudia la Biblia, va a ver que Jesús habla mucho del mayordomo fiel, del mayordomo infiel, el mayordomo que supo administrar, el mayordomo que dio cuenta, el mayordomo injusto. Dios define la iglesia con estos 4 principios. Y si la iglesia es del Señor y es un reino y somos siervos y somos mayordomos, tenemos que ser fiel a la palabra y enseñar la palabra tal y como Él nos las dio, y no fabricar nada.
No fabricar excusas para evadir responsabilidades. La misión es el compromiso primero de toda iglesia. La misión, ir y hacer discípulos. Y cuando hay una misión, Dios pone una visión. ¿Dónde voy a ser discípulo? ¿Dónde puedo llevar a cabo la gran comisión? ¿Cómo puedo engrandecer el reino de mi Señor? Y cuando tenemos estos conceptos claros, muchas cosas van a cambiar en el quehacer de la iglesia. Vamos a ser puntuales, responsables, comprometidos y lo más importante, fiel a las enseñanzas que recibimos. Tristemente yo veo que la calidad de los cristianos últimamente ha descendido a niveles muy bajos. Lo veo cuando voy a los cultos. ¿Cómo descubro que la iglesia está en decadencia? Sencillo. Los cultos de oración. ¿Cuántos asisten? Cuando hay culto misionero, ¿cuántos vienen? Cuando hay que ayunar y orar, ¿cuántos lo hacen? Cuando hay que sacrificarse, ¿cuántos se sacrifican? Cuando hay que llegar a tiempo, ¿cuántos llegan a tiempo? Si estas respuestas no se dan, algo funciona mal en nuestra vida cristiana. Porque fiel e idóneo es aquel que obedece y toma lo enseñado como norma de conducta en su vida. Y yo le doy gracias a Dios porque trabajo con jóvenes que lo he rescatado de las drogas. Y una de las cosas que le enseño es ser fiel. Porque miren, aunque no ya tengo tiempo de hablar, solamente un pensamiento. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante y lo primero? ¿Lo espiritual o lo natural? Vamos a votar. Los que creen que lo más importante sea lo espiritual, levanten la mano. Los que sean que lo natural es lo más importante, levanten la mano. Fallaron todos. Porque ¿de qué vale ser espiritual si no soy responsable en mi casa? Si no sé cuidar a mis hijos y a mi esposo. Pablo dice, lo espiritual no es primero, sino lo natural. Porque si no puede ser fiel en lo poco, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? ¿De qué vale ser espiritual? Dejar a los hijos tirados, engañar al vecino, llegar tarde al trabajo y soy espiritual. La espiritualidad se manifiesta en la actitud. Por su espiritual los conoceréis. ¿Lo dice la Biblia? ¿Por qué? ¿Y los frutos son espirituales o son naturales? ¿Qué es el fruto? Los hechos. La gente no puede ver el espíritu que hay dentro de ti, pero la gente puede ver el espíritu en tu actuar. El amor no es una idea, no es un concepto, no es un cántico, es una actitud. Soy espiritual. Ay, pero la hermana Panchita no pudo ir al culto porque está enferma en cama. Voy a orar por Panchita. Señor, bendice a Panchita. No, es ser espiritual. Ay, Panchita está en cama, voy para allá. Y le voy a hacer una sopa caliente. Y le voy a recoger la casa. Y le voy a ayudar. Y después voy a orar por ella. Eso es natural, pero refleja lo espiritual. Si no puedes ser fiel en lo natural, si no puedes ser fiel con tus hijos, con tu trabajo, con tu iglesia, con tu mayordomía, con tu tiempo, aunque esté vestido de espiritualidad todo el día, vas por mal camino. Porque la gente no va a juzgar lo que hay escondido, la gente va a juzgar lo que se ve. Porque así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que si quieres ser espiritual, sé puntual, ser íntegro, sé fiel, sé responsable.
Si eres eso, eres espiritual. Pero si eres impuntual, no cumple tu deber, deja a tus hijos tirados, falla en el trabajo, no cumple los compromisos, tu espiritualidad es vanidad. Porque Dios demanda de nosotros que empecemos lo espiritual obedeciendo lo natural. Porque dice la Biblia, y búsquelo, ahí está en Corintios, lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Sé un buen padre, sé un buen amigo, sé un buen cristiano, sé un buen trabajador, y entonces serás un buen cristiano. Serás un hombre espiritual. Porque al fin y al cabo, no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos despertar la visión del compromiso y de la entrega. Y sobre todo ser fieles a tu palabra a través de la enseñanza recibida. Que no la añadamos ni le quitamos, sino más bien la cumplamos. Que entendamos que para ser espiritual tenemos que ser responsables, honestos, íntegros, fieles e idóneos a tus enseñanzas. Bendice esta iglesia y bendice este día misionero que ya se ha extendido en muchos lugares. Y no solamente permitas que se levanten fondos, sino que se levanten hombres y mujeres que vayan a hacer misión. No solamente al extranjero, sino a la esquina, al vecino, al próximo que está a mi lado. Ayúdanos a llevar a cabo la gran comisión, sabiendo que tú eres el Señor, tu iglesia es un reino, yo soy un siervo y nos ha puesto mayordomo. Ayúdanos a entender estas 4 verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y vuestro pastor Porfirio. Gloria a Dios. Por cierto, lo veo cada vez más joven. Dice que tiene 68 años. 78. Lo está escondiendo. Tiene menos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo recuerdo vívido, ¿verdad?